vamos a seguir con el tema 8. Creo que he subido vídeos a YouTube poniendo el tema 5. Me acabo de dar cuenta. Ahora lo cambio. Vale. Pues vamos con los criterios diagnósticos de los trastornos disociativos. Esto es un trocito pequeño de un cuadro que es muy grande. ¡Chan! Pero vamos allá con él. Amnesia disociativa. Especificar si con fuga disociativa. Ojo, la fuga disociativa es un especificador de la amnesia disociativa. Criterio A. Incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. Nota, la amnesia disociativa consiste la mayoría de veces en amnesia localizada o selectiva de un suceso o sucesos específicos, o amnesia generalizada de la identidad y la historia de vida. Vale, la mayoría de veces es amnesia localizada. Criterio B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, alcohol u otra droga, un medicamento u otra afección neurológica o médica, por ejemplo, epilepsia parcial compleja, amnesia general transitoria, secuelas de una contusión craneal o traumatismo cerebral, otra afección neurológica. Criterio D. La alteración, es que esta letra a veces me cuesta un poco leerla. Criterio D. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la identidad disociativo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de síntomas somáticos o un trastorno neurocognitivo importante o leve. Especificar si con fuga disociativa. Fuga disociativa sería deambular aparentemente con un propósito o vagabundeo desorientado que se asocia a amnesia de la identidad o por otra información autobiográfica importante. Vale, amnesia de la identidad que te lleva a... vamos a hacer una excursión. A ver, bichino, ¿qué? No te puedes subir a la mesa. Venga, bájate de la mesa. Allí. Vale. Trastorno de despersonalización o desrealización. Criterio A. Presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambos. 1. Despersonalización. Experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo. Por ejemplo, alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del tiempo, irrealidad o ausencia del yo, embotamiento emocional y o físico. 2. Desrealización. Experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Por ejemplo, las personas o los objetos se experimentan como irreales, como en un sueño, nebulosos, sin vida o visualmente distorsionados. Criterio C. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se mantienen intactas. Criterio D. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El mítico. Criterio E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, droga, medicamento, u otra afección médica, por ejemplo, epilepsia. Criterio F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como la esquizofrenia, el trastorno de pánico, el trastorno de depresión mayor, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático u otro trastorno disociativo. Vale, next. Trastorno de identidad disociativo. Criterio A. Perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de entidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y o el funcionamiento sensitivo-motor. Ojo, porque esto lo he visto en alguna pregunta. Alteraciones de afecto, comportamiento, conciencia, memoria, percepción, conocimiento y funcionamiento sensitivo-motor. Trastorno de identidad disociativo. Estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. Criterio B.
lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Criterio C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio D. La alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Nota: en los niños, los síntomas no deben confundirse con la presencia de amigos imaginarios u otros juegos de fantasía. Criterio E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica, u otra afección médica, por ejemplo, epilepsia parcial compleja. Otro trastorno disociativo especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno disociativo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos disociativos. La categoría de otro trastorno disociativo especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno disociativo específico. Esto se hace registrando otro trastorno disociativo especificado, seguido del motivo específico, por ejemplo, trance disociativo. Vale. Otro trastorno disociativo especificado. Pero esto es lo mismo, ¿no? Otro trastorno disociativo especificado, ¿sí? Vale, ejemplos. No sé por qué lo pone así como apartado distinto. Vale, algunos ejemplos. Síndromes crónicos y recurrentes de síntomas disociativos mixtos. Esta categoría incluye el trastorno de identidad, trastorno de identidad asociada a interrupciones no demasiado intensas del sentido del yo y del sentido de entidad, o alteraciones de la identidad o episodios de posesión en un individuo que refiere a amnesia no disociativa. Alteración de la identidad debida a persuasión coercitiva prolongada e intensa. Los individuos que han estado sometidos a persuasión coercitiva intensa, por ejemplo, lavado de cerebro, reforma de las ideas, adoctrinamiento durante el cautiverio, tortura, encarcelamiento político prolongado, reclutamiento por sectas, cultos religiosos o por organizaciones criminales, pueden presentar cambios prolongados de su identidad o duda consciente acerca de su identidad. Reacciones disociativas agudas a sucesos estresantes. Esta categoría se aplica a afecciones agudas transitorias que duran por lo general menos de un mes y en ocasiones solamente unas horas o días. Estas afecciones se caracterizan por la presencia de limitación de la conciencia, despersonalización, desrealización, alteraciones de la percepción, por ejemplo, lentitud del tiempo, macropsia. Supongo que esto será lo contrario, tener la sensación de que el tiempo... Bueno, no, macro es más grande, macropsia. Lo voy a apuntar y luego lo busco. Macropsia. Aquí tengo unas cuentas. Vamos a apuntar aquí, macropsia, que quiero saber lo que es. Macropsia. Vale, luego lo busco. Vale. Microamnesias, estupor transitorio y o alteraciones del funcionamiento sensitivo motor. Por ejemplo, analgesia o parálisis. Trance disociativo. Esta afección se caracteriza por la reducción aguda o la pérdida completa de la consciencia del entorno inmediato, que se manifiesta como apatía o insensibilidad intensa a los estímulos del entorno. La apatía puede ir acompañada de comportamientos estereotipados mínimos, por ejemplo, movimientos de los dedos, de los que el individuo no es consciente y o que no controla, así como parálisis transitoria o pérdida de la consciencia. La alteración no es una parte normal de ninguna práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Esto me llama mucho la atención, pero bueno, claro, puede ser. Vale, trastorno disociativo no especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno disociativo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos disociativos.
La categoría del trastorno disociativo no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno disociativo específico e incluye presentaciones para los que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. Por ejemplo, en servicios de urgencias. Vale, ay, por fin la letra normal. Bueno, este es un caso de un chico. Yo creo que no lo voy a leer porque es diagnóstico y características clínicas. Bueno, es de un chico que tiene ataques, que de pronto es como si fuera otra persona. Es que ya lo leí hace tiempo esto. Y bueno, se vuelve violento. Una cosa bastante terrible. Es un ejemplo de trastorno disociativo. Está bastante bien, pero bueno, esto casi que no lo voy a incluir en el vídeo. Era un hombre aparentemente no violento, pero que de pronto pues le dan arranques, como si fuera otra persona, sin ser consciente de sí mismo. Vale. En muchos trastornos disociativos, las situaciones no se experimentan como una sucesión continua de hechos y desde un sentido de continuidad de la conciencia, sino que conforman memorias aisladas, fragmentos de experiencia integrados con otros procesos. La fragmentación puede consistir en partes de memorias, emociones, sensaciones, tendencias de acción que no pueden ser asimiladas. Estos trastornos pueden darse de forma súbita o gradual, transitoria o crónica. Aunque hay diferencias en la presentación clínica de los distintos trastornos de este grupo, comparten síntomas transdiagnósticos. Transdiagnóstico. Mira, esta definición está bien recordarla porque se habla mucho en esta asignatura. Resulta de la conjunción de transversal y diagnóstico. Enfoque centrado en buscar e identificar los factores esenciales que son comunes a muchos trastornos psicológicos. Cardeña y Carlson, mira qué dúo, Cardeña y Carlson, 2011, resumen las características comunes en trastornos disociativos. 1. Pérdida de continuidad en la experiencia subjetiva, con intrusiones involuntarias y no deseadas en la conciencia y en la conducta. 2. Incapacidad para acceder a información o para controlar funciones mentales manifestada mediante síntomas como lapsos en la conciencia, la memoria o la identificación del sí mismo, que suelen estar sujetos a dicho control. 3. Sensación de desconexión experiencial, que puede incluir distorsión perceptiva respecto al sí mismo o al entorno. Steinberg y Schnall, 2000, han descrito 5 ámbitos en la disociación: amnesia, despersonalización, desrealización, confusión de identidad y alteración de identidad. ¿Cuántos autores aquí? Bueno, vamos a hacer aquí un mini resumen. Cardeña y Carlson, pérdida de continuidad, incapacidad para acceder a información y sensación de desconexión. Y Steinberg y Schnall son más simples: amnesia, despersonalización, desrealización, confusión y alteración. Vale. Muy bien, estos dominios pueden agruparse en 3 áreas. A. Alteraciones de memoria, memorias intrusivas, conductas no recordadas, amnesia biográfica y lagunas de memoria. B. Alteraciones perceptivas, distanciamiento perceptivo, emocional de la conducta y del cuerpo, despersonalización. Distanciamiento de la realidad, desrealización. Alteración cualitativa de la percepción, con sensación de extrañeza o de no pertenencia de los procesos mentales y de las conductas. C. Alteraciones de la identidad o autoconciencia, intrusiones egodistónicas en forma de pensamientos, emociones o voces que no se sienten propias. Alteración del sentido de agencia, sentir que no es uno mismo el que gestiona los procesos mentales o conductas. Sentirse controlado por una fuerza ajena o tener percepción de distintas identidades. Schimenti y Sarr, 2019, plantean que los síntomas podrían agruparse en 2 núcleos: los que se manifiestan en el mundo interno o procesos disociativos intratensivos, los que se manifiestan en el mundo externo o procesos disociativos extratensivos. Estos no son los mismos de antes, ¿no? Es que todos eran por S, Steinberg y Schnall, y aquí son Schimenti y Sarr. Vale. Elementos que podrían indicar la presencia de un trastorno disociativo: amnesia total o parcial de la historia personal de la infancia y adolescencia. Múltiples diagnósticos psiquiátricos diferentes a lo largo del tiempo y diferentes perfiles de síntomas: psicótico, afectivo, trastorno de personalidad.
amnesia de conversaciones, aspectos de la vida y comportamiento, como el daño autoinfligido. Aparente resistencia de cualquier trastorno mental a mejorar con los tratamientos. Trastorno límite de la personalidad con daños graves autoinfligidos y sin responder a la terapia dialéctico-comportamental. Aparición reciente de síntomas de adulto, conductas de riesgo y un aparente trastorno de personalidad, tras una trayectoria previa de buenos niveles de funcionamiento. A. Características clínicas y curso evolutivo. Trastorno de identidad disociativo. Antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se observa la coexistencia en una misma persona de dos o más identidades distintas o estados de personalidad bien definidos, cada uno con pautas relativamente constantes de percibir, relacionarse y pensar sobre el ambiente y el yo. Al menos dos de las identidades toman el control de manera recurrente. Supone una discontinuidad importante del sentimiento de sí mismo, junto con alteraciones del afecto, el comportamiento, la memoria, la percepción, la cognición y el funcionamiento sensorio-motor. En algunas culturas se describe como una experiencia de posesión. Está íntimamente ligado a experiencias infantiles traumáticas, con maltrato interpersonal en la infancia y la vida adulta. Suelen presentar patrones conductuales repetitivos de relaciones que implican abuso físico y sexual. La transición de una identidad a otra suele ser repentina, en ocasiones gradual. El estrés puede generar el cambio asociado a alguna situación conflictiva o angustiosa. Comportamientos asociados al cambio, parpadeo rápido, cambios faciales, cambio de voz o de conducta o interrupción del curso normal del pensamiento. A ver, esto lo mejor es verse la peli de Múltiple. Bueno, no será tan fiel a la realidad, pero te quedas con estas cosas. Vale, la personalidad original suele mostrarse más sumisa, manteniendo el nombre real del paciente y suele ser más pasiva, dependiente, culpable y depresiva. Habitualmente hay otras personalidades que se enfrentan a los problemas más conflictivamente y suelen poseer rasgos que contrastan con la identidad primaria. Por ejemplo, hostilidad, agresividad, dominancia. Características clínicas habituales: alteraciones de memoria, amnesia sobre episodios o épocas amplias de la vida. Cada identidad parece tener su configuración de memoria. El sujeto tiene dificultad importante para recordar información relevante, con lo que muchos pacientes presentan confabulación para cubrir las lagunas. Las personalidades pueden presentarse simultáneas o sucesivas y pueden relacionarse entre sí, simétrica o asimétricamente. Ser mutuamente amnésicas, amnesia unidireccional, o haber coconsciencia. A veces una identidad que no está actuando llega a la conciencia, por ejemplo, mediante alteraciones perceptivas visuales o auditivas, como una voz que da instrucciones. Síntomas depresivos. Una o varias de las personalidades suelen presentar síntomas depresivos y culpa. Ideación suicida, pudiendo llevar a cabo intentos autolíticos. Clínico de ansiedad. Ansiedad generalizada, crisis de ansiedad y clínica de estrés postraumático. Pesadillas, flashbacks. Comportamientos agresivos en alguna de las personalidades, que suele mostrarse agresiva hacia sí misma, hacia otra de ellas o hacia otras personas. ¡Ay, perdón! Vaya, por Dios. Somatizaciones. Convulsiones, síntomas de conversión y dolores físicos. El curso suele ser fluctuante y tiende a ser crónico y recurrente. Habitualmente se diagnostica varios años después de los primeros síntomas. El trastorno de identidad disociativo puede surgir en cualquier etapa evolutiva. La clínica en niños y adolescentes presenta algunas diferencias. Los niños no suelen presentar cambios de identidad, sino solapamientos o interferencias, con síntomas relacionados con las interrupciones de la experiencia. Aquí tenemos otra definición. Trastorno de identidad disociativo se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos. En otras culturas, experiencia de posesión. Implica una marcada discontinuidad en el sentido de sí mismo y en la sensación de control, acompañado de alteraciones relacionadas con el afecto, la conducta, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y o el funcionamiento sensitivo-motor. El CIE-11 diferencia el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de identidad disociativo parcial.
son una disrupción de la identidad, con dos o más personalidades con su propio patrón de percepción del mundo, pero con diferencias. Trastorno de identidad disociativo. Una de las personalidades es dominante y funciona normalmente, pero es interferida por la no dominante con intrusiones disociativas. Ojo, aquí es dominante en el sentido de que está más tiempo, yo creo, porque la personalidad principal suele mostrarse más sumisa. Yo creo que aquí con dominante se refiere a que está más presente. Vale, trastorno de identidad disociativo parcial. Las personalidades no dominantes no toman el control ejecutivo, salvo en episodios transitorios ocasionales. Se destaca la ausencia de amnesia durante los episodios, y si se da, suele ser breve y relacionada con una respuesta a emociones intensas, autolesiones o el revivir recuerdos traumáticos. Está frecuentemente relacionada con una historia de trauma, abuso físico, emocional o sexual. Vale, B. Trastorno de despersonalización o desrealización. Bueno, esta definición creo que ya es la tercera vez que la leo. No sé por qué la repiten tanto, pero bueno. A ver, está bien para que se quede. Despersonalización consiste en una sensación de extrañeza, como si la persona se observase funcionar en automático, se viera desde fuera de sí misma, alejada de sí misma o desconectada del cuerpo. El sujeto se siente separado de sí, como un observador externo, o de sus propios procesos mentales, pensamientos, sentimientos y sensaciones, el cuerpo o las propias acciones. Desrealización. El entorno se percibe como extraño o irreal, y las personas conocidas pueden parecer no familiares. Se siente irrealidad o distanciamiento respecto del entorno. Ambas pueden ser experimentadas por la población normal sin que esto requiera un diagnóstico. Pero en una alteración patológica, la clínica altera la vida de la persona y le produce un profundo malestar. El trastorno implicaría experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas, distanciamiento, irrealidad o extrañeza. La persona se siente como un autómata o viviendo en un sueño, como en una nebulosa. La gente puede parecer no familiar o inanimada, y el entorno artificial, sin color, sin vida. Se conserva el sentido de la realidad. La persona es consciente de que lo que experimenta es subjetivo. En forma extrema, la despersonalización puede vivirse como un yo extendido, con una parte observadora y otra participante o experiencia fuera del cuerpo. El sistema unitario de despersonalización se compone de experiencias corporales anómalas, irrealidad del yo y alteraciones perceptivas, entumecimiento físico o emocional, distorsiones temporales con memoria subjetiva anómala, sentido distorsionado del tiempo como demasiado rápido o lento. Los sujetos pueden presentar dificultades para describir su clínica y creen que se están volviendo locos. Se asocia la sintomatología ansiosa y depresiva, la rumiación y la clínica somática, por ejemplo, hormigueo, desmayo. La desrealización suele acompañarse de distorsiones perceptivas visuales, por ejemplo, macropsias o micropsias, que es la famosa macropsia, a ver si la busco, o auditivas. Aparece con mayor frecuencia en edad adulta. Se puede dar en infancia y o adolescencia. Ya voy a hacer